Buenos días a Maestra, todos. Mande. buenos días, maestra. Yo tengo una duda referente al trabajo que vamos a entregar esta semana. A ver. Dice que tenemos que hacer un documento, un cuadro sinóptico de los temas que vamos a ver. Ajá. Pero ¿es un cuadro sinóptico incluyendo a todos o es un cuadro sinóptico por cada uno? Es de cada una de las lecturas, vas a hacer un cuadro sinóptico. Ok. Gracias, maestra. Aquí dice, realiza lo siguiente. En un documento de PDF, haz un cuadro sinóptico de cada una de las lecturas y lo vas a anexar como lectura 1 de la unidad número 2, tu grupo y empezando por tu apellido. Es el trabajo que van a hacer Sí. en esta semana. Para el Gracias, viernes, ¿verdad? maestra. Déjame checar. Aquí vamos a ver. Sí, es para el viernes, ahí dicen. Aquí Como a está. las 12:20. Perfecto. Entonces, para que se pongan a trabajar. A las 12:20 el día viernes. Gracias, profe. Ok. No, gracias a ustedes. Se me olvida a veces que estamos con los chavos de la tarde también. Entonces voy a poner a las 7 de la tarde porque ellos son del turno de la tarde. Entonces va a ampliarse un poquito la fecha de entrada. No se acostumbren a esperarse a lo que viene siendo los chavos de la tarde. Acuérdense que la plataforma en ocasiones los viernes se satura. Entonces, fecha de entrega 20 de noviembre, dice aquí. No se actualiza, 19. Ok, a ver. El 20 de noviembre es viernes, perfecto. Los documentos son en PDF, solamente suben un solo archivo. Y vámonos al curso. Ya quedó. Entonces, el día viernes ustedes envían su trabajo. Bueno, vámonos con lo que viene siendo ahorita con su compañera Dulce, que nos va a hablar de alteraciones hidroelectrolíticas. ¿Estas son las diapositivas que viste, Dulce? ¿Las que había proyectado ahorita? Sí, maestra. Perfecto. ¿Puedo tener la cámara apagada, maestra? Sí, no hay Me ningún siento problema. segura. No hay ningún problema. Yo oculto el video y así vemos la presentación. Ok, listo. Pues muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Dulce María Oliva Valenzuela y yo les voy a hablar sobre las alteraciones hidroelectrolíticas y las respuestas que tiene nuestro cuerpo ante estas alteraciones, que es la deshidratación, hiperhidratación, hipovolemia y la hipervolemia, que vamos a ir desarrollando conforme pues vaya exponiendo. Pues antes de comenzar con los trastornos hidroelectrolíticos, les voy a hablar un poco pues, sobre el agua, que es un componente muy importante y el más grande del organismo. Este se va a definir pues dependiendo la edad, el sexo y el peso, ya que pues las personas obesas tienen mayor tejido adiposo y pues albergan menor cantidad de agua. Y pues en el hombre y la mujer, porque es diferente, pues porque en los hombres los andrógenos van a estimular la síntesis proteica, que van a hacer que disminuya la masa corporal y pues por eso albergan más agua. Y pues en las mujeres los estrógenos pues provocan la redistribución de la grasa corporal, más no la disminuyen, entonces por eso las mujeres tienen menos. Entonces, pues el líquido se divide en dos compartimientos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Este se divide en el líquido intravascular, que viene siendo el plasma, y el líquido intersticial, pues en el intersticio, ¿sí? ¿Y qué son los electrolitos? Pues son sustancias o iones cargadas que ya sea positiva o negativamente, ¿sí? Uno de los más importantes pues es el sodio, que se encuentra en el líquido extracelular, y el potasio, que se encuentra en el líquido intracelular. Y que pues dependiendo de las alteraciones también de estos, pues se van a causar diferentes alteraciones. Los trastornos hidroelectrolíticos pues son alteraciones del contenido de agua o de electrolitos en el cuerpo humano, ya sea cuando estos pues se ven aumentados o se ven disminuidos. Siguiente, por favor. Pues la deshidratación es un estado de contracción o depresión del volumen del líquido extracelular, es decir, este se ve disminuido. ¿Sí? En el cuadro clínico,
resultante de la pérdida por el organismo tanto de agua como de sodio, ¿sí? No es necesario que pierda ambos, puede perder uno o puede perder el otro y ya se puede considerar una deshidratación, ¿sí? Dependiendo su clasificación, que es la isotónica, la deshidratación hipertónica y la deshidratación hipotónica, que pues más adelante se los voy a explicar. Siguiente, por favor. La etiología, es decir, pues qué causa una deshidratación, que haya una pérdida de líquidos pues tal vez mayor a la ingesta. Esto puede ser causado por el vómito o la diarrea, ya que aquí pues desechamos líquidos. El exceso de pérdida de orina, es decir, pues estamos eliminando demasiada orina, no se está reteniendo agua. Entonces, también una sudoración profusa, que esto se da más que nada en la fiebre, y pues la falta de ingesta, ya sea que por la persona no quiera consumirla, no le apetezca hacerlo, o porque algo se le impida, como las náuseas, la estomatitis, que son como pequeñas úlceras en la boca, inclusive edemas, que no le van a permitir a la persona pues ingerir agua, ya que pues le puede causar dolor. Y la inflamación de la boca o la faringitis, pues que tenga inflamada esta y pues le impide el paso. La fisiopatología, pues como todos sabemos, la fisiopatología pues estudia esas modificaciones que se dan en nuestro cuerpo cuando se presenta una enfermedad y cómo el cuerpo se adapta a ellas. Entonces, pues aquí se van a ver lo que les estaba diciendo hace un momento, que es la deshidratación isotónica, hipotónica y la hipertónica, ¿sí? Por ejemplo, aquí la fisiopatología es la reducción del volumen del líquido extracelular, es decir, del líquido que rodea la célula, debido a una ingesta que sea menor y que no sea proporcional pues a lo que estamos perdiendo. Entonces puede ocasionar diferentes tipos de desequilibrio, ya sea hidroelectrolítico y ácido básico, ¿sí? Su gravedad se relaciona con el volumen y sus características. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo cuánta cantidad se pierde de líquidos o cuáles sean los síntomas de esta, pues tiene su clasificación. Entonces aquí, como podemos ver en la imagen, es lo rosita, viene siendo las células, y lo de afuera pues su agua, y los puntitos morados vienen siendo pues la concentración ya sea de sodio o de algún otro electrolítico. Entonces, por ejemplo, en la isotónica, pues aquí se dice que hay como un equilibrio, ¿sí? Se pierde proporcionalmente, está entrando agua a la célula proporcionalmente igual a la que está saliendo. Entonces aquí las concentraciones están como iguales. En la hipotónica, sucede que hay una mayor concentración de un electrolito, en este caso, por ejemplo, el sodio, dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí va a ocurrir un proceso que se llama ósmosis, donde el agua va de una menor concentración a una mayor concentración. Entonces, pues si hay mayor concentración de sodio dentro de la célula, el agua que está en el extracelular va a entrar para diluir esta concentración de sodio y que se igualen las concentraciones. Y en la hipertónica, pues hay mayor concentración fuera de la célula, es decir, en el extracelular, y pues el cuerpo siempre va a hacer lo posible por tratar de nivelar esto y de que haya un equilibrio. Entonces el agua va a salir de la célula para tratar de diluir lo que hay fuera y que las concentraciones se igualen. Siguiente, por favor, maestra. En la deshidratación isotónica, como les estaba diciendo, pues se pierden cantidades proporcionales de agua y de sodio, ¿sí? Entra la misma cantidad de agua y está saliendo y las concentraciones están como iguales. Su cuadro clínico, pues son sus signos y síntomas, que como les dije hace un momento, dependiendo pues la pérdida y sus características, se van a hacer sus clasificaciones. Por ejemplo, la ligera, cuando hay una pérdida del 2% del peso corporal, y los síntomas pues son escasos, son muy leves. Entonces pues aquí con una sed pues ya puedes ingerir un suero oral y ya compensar esa pérdida pequeña. Y la moderada, cuando ocurre una pérdida del 6 al 30%, perdón, del peso corporal. Entonces aquí ya hay sed, se queda la piel y las mucosas que se miran secas, inclusive pues un poco partidas, hipotensión postural y que haya una caída de la presión arterial, oliguria, pues una disminución del volumen de orina, y la pérdida de la turgencia cutánea. Que es la turgencia? Pues es la capacidad que tiene la piel de volver a su estado normal. Entonces aquí si agarras un pliegue, por ejemplo, de la persona y se queda y se mantiene ahí por un momento, pues hay una pérdida de la turgencia. Y la obnubilación, que
pues esta es como un estado de la persona en el que sufre una pérdida pasajera del entendimiento, ¿sí? Y las náuseas y los vómitos. Y la severa, pues hay una pérdida mayor del peso corporal y hay una intensificación de los síntomas previos, pues entonces ya aquí la persona necesita hospitalización para proporcionarle esos líquidos que ella necesita, ya sea ponerle una solución salina fisiológica para compensar esas pérdidas. La deshidratación hipertónica, pues es la pérdida preponderante o exclusiva de agua pura. Es decir, pues está eliminando mucha agua a través de los riñones y hay un incremento de la osmolaridad. ¿Por qué un incremento de la osmolaridad? Pues la osmolaridad es como algo que nos expresa la cantidad de solutos que hay en una disolución y se expresa, en un disolvente, perdón, y se expresa pues en miliosmoles por litro. Entonces, cuando hay una mayor concentración, pues esta se ve aumentada porque pues solamente mide esa concentración. Y por ejemplo, aquí está pues a 295 y lo normal es como en 275 y 285 miliosmoles por litro. Entonces, debido a que hay un incremento, debido a que hay una eliminación de agua mayor, ¿qué pasa con los electrolitos? Por ejemplo, el sodio se concentra mucho dentro de nosotros, entonces la concentración está muy alta y por lo tanto la osmolaridad lo está. ¿Sí? Aquí se produce una deshidratación intracelular. ¿Por qué? Porque hay una mayor concentración de sodio o de electrolitos fuera de la célula y, como les dije, esta va a tratar de compensarlo. Entonces va a salir el agua dentro de la célula hacia afuera para tratar de diluir esas grandes concentraciones, ya sea de sodio o de cualquier otro electrolito. Siguiente, por favor, maestra. El cuadro clínico, que son sus signos y síntomas, que es la sed, aumenta a medida que esta incrementa la deshidratación, la sequedad de la piel y las mucosas. El estupor, que es como un estado o falta de reacción, ¿sí? Puede ser largo o profundo, entonces la persona se queda como que no reacciona. Entonces, irritabilidad, rigidez nucal e hipertonia. Por ejemplo, la persona como que pierde la movilidad del cuello. Y la hipertonia es como un aumento del tono muscular, que impide que el movimiento sea pasivo o voluntario. Hay como una rigidez en las articulaciones. Y pues no hay pliegue cutáneo, que es más o menos lo mismo como la pérdida de la turgencia de la piel. Y la oliguria, excepto si es por ganancia de sal. Y pues también puede ser por una hipotensión o shock, que pues en esta sería muy rara. La deshidratación hipotónica se conoce como una deshidratación extracelular, ¿sí? O una depresión de sal. Aquí pues hay una osmolaridad baja. ¿Por qué? Porque hay una menor concentración, pues ya sea de sodio, como se los estoy mencionando como ejemplo. Por ejemplo, en la deshidratación hipotónica, pues como les mencioné, la célula tiene grandes cantidades, grandes concentraciones de sodio y fuera hay mayor concentración de agua. Entonces el agua va a entrar dentro de la célula para tratar de nivelar estas grandes concentraciones y diluirlas. Entonces va a haber una pérdida de líquido extracelular que se va a ir hacia adentro de la célula y esta se va a edematizar, se va a hinchar, ¿sí? Y va a haber una baja concentración de sodio extracelular y pues por lo tanto la osmolaridad, que es lo que lo mide. Siguiente, por favor. Su cuadro clínico sería el cansancio, la apatía, es decir, pues la persona no tiene ganas de nada, ni siquiera de levantarse, tiene falta de motivación, hipotensión arterial o shock, hipotonía muscular y de los glóbulos oculares, es decir, pues los glóbulos oculares se pueden ver como hundidos, pliegue cutáneo, que tiene un poco valor en el anciano, que pues, es más o menos lo que les vengo mencionando de la pérdida de la turgencia, las náuseas y vómitos, calambres musculares, cefalia, pequeños dolores de cabeza, convulsiones o coma, hiporreflexia, que tengo una pérdida de los reflejos y la tendencia a la sed es poca. Y pues aquí también se presenta la oliguria. En su diagnóstico, pues un análisis de sangre para conocer los niveles de electrolitos que se tienen, especialmente de sodio y de potasio, que pues vienen siendo uno de los más importantes. Entonces, el funcionamiento de los riñones para pues ver la capacidad de cuánto se está eliminando, ya sea de sodio o de agua,
los análisis de orina, que detecta si estás deshidratado y el grado de deshidratación que presentas. Y detectar signos y síntomas de cistitis, que esta es una inflamación de la vejiga que se caracteriza por la sensación de escozor o ardor al orinar. Y el tratamiento, pues identificar cuanto antes la causa y tratarla. ¿Sí? Hay que reponer los líquidos y electrolitos dependiendo pues si la pérdida fue ligera, moderada o severa. Esta reposición debe realizarse con cloruro de sodio al 0.9% de solución salina fisiológica y vigilar el estado de conciencia pues del paciente. ¿Sí? Yo aquí, por ejemplo, para identificar cómo reponer los líquidos, me puse a investigar y estuve viendo que había fórmulas pues para saber cuánto le íbamos a poner al paciente dependiendo cuánto eran las cantidades de electrolitos que tenía y cuánto se tenía que reponer. Por ejemplo, hay una fórmula que se llama la fórmula de Androge-Madias, donde es el sodio de infusión, que es lo que se le va a poner al paciente, menos el sodio que lleva el paciente entre el agua corporal total, ¿sí? Por el peso más 1. Entonces eso pues es una medida para saber cuánto le vamos a poner al paciente y en cuánto tiempo, dependiendo la pérdida ya sea de agua o de electrolitos que éste tenga. Pues continuando con el tratamiento es medir la diuresis según el estado del paciente. Entonces, para definir si, para ver, se tiene que revisar cada 2 horas o cada 4 horas. Entonces, realizar complementarios necesarios, es decir, exámenes generales o extras para descartar cualquier alteración en algún otro lado. Ionograma, pues que mide los iones, la gasometría, la osmolaridad y la creatinina. Y reponer el volumen con solución salina según el estado hemodinámico, sin olvidar reponer las necesidades de cloro y de sodio, según el déficit detectado en el hemograma. La prevención, el aumento en el consumo de líquidos, es decir, pues aquí hay una deshidratación extracelular, entonces pues consumir líquidos. Identificar signos tempranos de deshidratación y de alarma, y pues ofrecer suero oral en caso de que pues la persona, no sé, se le mire muy reseca la piel, las mucosas, entonces pues decirle que pues debe tomar agua o algún suero oral. Evitar la ingestión de líquidos como el café, el té, el alcohol o los refrescos con cafeína que tienen efectos diuréticos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues hay unos diuréticos que van a propiciar la pérdida de electrolitos y de agua, como que lo estimulan, entonces pues no queremos que se pierda porque hay una deshidratación, perdón. Siguiente, por favor. La hiperhidratación, pues como su nombre lo dice, es un aumento en la hidratación, ¿sí? Es una situación corporal anormal en la cual los niveles de líquido extracelular aumentan significativamente. ¿Por qué? Porque se está consumiendo grandes cantidades de agua superior a la que debemos de consumir, que son los recomendables 2 litros de agua. Entonces esta persona está tomando demasiado y no está teniendo ese equilibrio en la eliminación. La etiología, una infusión excesiva de agua. Esto la causa, que estemos bebiendo demasiada agua. Excesiva dilución del sodio en la sangre. ¿Por qué? Porque tenemos concentraciones, por ejemplo, de sodio normales, entonces mucha agua va a hacer que ésta se diluya, entonces pues las concentraciones de esto van a bajar. La secreción excesiva de la hormona antidiurética. Esta hormona es la ADH. Entonces, esta hormona se produce en el hipotálamo y genera una vasoconstricción, ¿sí? Y aumenta la reabsorción de agua. Entonces, si esta se ve aumentada, ¿sí? Se produce una hiponatremia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un exceso de líquido en nuestro cuerpo que va a diluir ese sodio, entonces cantidades de sodio más bajas nos causan pues una hiponatremia. Y la insuficiencia renal, es decir, que pues no se esté, por ejemplo, la insuficiencia renal aquí entra como, ¿cómo les explico? Nuestros riñones pues tienen la capacidad de
de eliminar los productos de desecho y de reabsorber agua o también, pues también de eliminarla. Entonces, cuando nosotros... Estoy nerviosa, maestra. Vas bien, vas bien. Si nosotros tenemos cierta cantidad de agua y no la eliminamos y seguimos consumiendo agua de manera normal, pero no tenemos una pérdida o una excreción, eso va a condicionar a que tengamos, en este caso, una hiperhidratación. Vas bien, Dulce, tranquila. Sí. Ya casi terminas. Entonces, pues si hay una insuficiencia renal, el riñón no está funcionando correctamente, entonces no está eliminando el agua como se debería y pues si estamos consumiendo mucha, pues se va a acumular. Siguiente, por favor, maestra. La fisiopatología. Cuando esto sucede a medida que el líquido aumenta, el sodio de nuestra sangre se diluye, como les estaba comentando, y aumenta la producción de la hormona antidiurética. Entonces, si esta aumenta, pues puede causar la hiponatremia. Entonces, también si el sodio aumenta, pues causa la producción de esta y viceversa. Entonces, ahí se alteran entre ellos. Entonces, el líquido fuera de las células tiene menor concentración de sodio y electrolitos en el interior de estas. Entonces, para equilibrar esta situación, el líquido se mueve hacia ellas y las células se hinchan, provocando un edema en distintos órganos del cuerpo, que como les mencioné, hay mucha concentración dentro de la célula. El líquido va a pasar hacia dentro de la célula para tratar de bajar esa concentración y esta célula se va a hinchar. ¿Sí? Y pues aquí se presenta pues ejemplos, que pues aquí son glóbulos rojos, donde está la solución hipertónica, donde el agua sale de la célula para diluir las concentraciones y equilibrar las concentraciones, y pues la célula se hace pequeñita, como que se hace como una pasita. Entonces, la solución isotónica, pues es donde hay entrada proporcional de agua como su salida, y la solución hipotónica cuando el agua entra dentro de la célula para diluir las concentraciones y causa que ésta se dematice. La hiperhidratación hipotónica es un exceso de agua en relación con los depósitos de sodio que provoca hiponatremia y disminución de la hipotonía. ¿Esto qué quiere decir? Que pues hay un exceso de agua, como les vengo diciendo, y el sodio se diluye y se provoca hiponatremia. ¿Por qué? Porque hay una baja concentración de sodio dentro de nosotros. Y el cuadro clínico pues son edemas periféricos, edema cerebral y a consecuencia de la hipotonía del líquido extracelular, o sea, muy bajo. ¿Sí? Los edemas periféricos pues se pueden notar en las piernas, en los brazos, en los pies, cuando se ven pues ya muy hinchados debido al líquido. Mande. No, continúa, tus compañeros siguen con los micrófonos abiertos. Y pues la hiperhidratación hipertónica, que es el exceso de agua con un aumento de la molalidad efectiva de los líquidos corporales, hipertonia. ¿Sí? ¿Qué viene siendo la molalidad aquí? Pues es una medida del número de soluto que se presenta en 1 kilogramo de disolvente. Esta se mide en kilogramos, entonces aquí hay un exceso de agua. ¿Sí? ¿Y qué sucede aquí? Pues hay un aumento de los líquidos corporales que se conoce como hipertonía. El cuadro clínico, pues edemas periféricos, edema pulmonar, entonces ya como hay demasiado líquido en nuestro cuerpo, el agua se comienza a ir a los pulmones. Entonces, pues va a haber agua en nuestros pulmones y eso nos va a causar pues diferentes tipos de alteraciones. Hipertensión arterial, alteraciones de la conciencia e hipertermia, ¿sí? Que es el aumento de la temperatura corporal. En el diagnóstico, pues la evaluación médica, signos de edema, ¿sí? Como se les estaba comentando, y un análisis de sangre, pues para verificar cómo están sus electrolitos, más que nada. En el tratamiento, pues una dieta sin sodio, para eliminar el exceso de agua, utilizar diuréticos de asa, como les dije, hay diuréticos que van a hacer que se elimine más agua. En casos particularmente severos se puede hacer necesaria la hemodiálisis.
En la prevención, pues la principal medida es dejar de tomar agua porque pues ya hay mucho en nuestro cuerpo, entonces ya más no. Eso nos causaría pues más edemas o más alteraciones, más dilución de sodio. Entonces hay que cambiar sustancias que contengan las sustancias necesarias que contiene el agua, pues nos la pueden proporcionar los alimentos. Entonces, para tratar de no estar bebiendo agua. Siguiente, por favor. Aquí la hipovolemia, que es la disminución del volumen total de sangre o líquidos que circula por el cuerpo. Es decir, pues hay una disminución de líquidos y por lo tanto, pues sabemos que la sangre es líquida y pues va a haber una disminución de esta. La etiología, es decir, su causa, suele consistir en un estado de pérdida de sal y de agua, que supera las cantidades ingeridas de estos elementos y que provoca la reducción del volumen del líquido extracelular. Como les mencioné, el líquido extracelular está dividido entre el líquido intravascular, entonces pues hay una disminución de este y por tanto también del líquido intravascular. Entonces, las pérdidas de sodio pueden ser renales o extrarrenales, es decir, pues que los riñones están eliminando muchísima agua y electrolitos, o causas no renales que, por ejemplo, estemos, no sé, tengamos diarrea o vómitos. Eso nos va a condicionar a que haya una pérdida de líquidos. La fisiopatología, hay una lesión primaria inicial, que es la pérdida del volumen eficaz circulante, es decir, su disminución. El deterioro del flujo sanguíneo a órganos y tejidos vitales causa suministro insuficiente y distribución inadecuada de oxígeno. Entonces, como hay menor cantidad de ese volumen sanguíneo, pues ya no se está llegando a todos los órganos y no se les está suministrando los nutrientes que éste necesita y el oxígeno que todos los órganos necesitan para llevar a cabo sus funciones. ¿Sí? Responsable de las graves alteraciones que genera este estado de insuficiencia microcirculatoria. ¿Sí? Como se presenta aquí en la imagen, pues una disminución del volumen sanguíneo quiere decir que hay una una disminución del retorno venoso al corazón, disminución del volumen cardíaco, el descenso de la presión arterial, vasoconstricción periférica y sistémica, hipoxia tisular, insuficiencia circulatoria periférica aguda y una disminución del retorno venoso. Todo se ve disminuido. El cuadro clínico, pues las personas pueden sufrir todo el cuerpo deshidratación, debilidad, desmayo, fatiga, mareos o sed. Y en los gastrointestinales, náuseas o vómitos. También son comunes pues que la frecuencia cardíaca esté rápida, haya confusión, palidez, producción de orina insuficiente o somnolencia, que se sienta como mareada la persona, lo que puede ocasionar un shock hipovolémico. Un trastorno posiblemente mortal en el que los órganos pues ya no están recibiendo la cantidad de oxígeno necesario ni los nutrientes. En el diagnóstico, pues para verificar cómo está el paciente, se realiza un examen, muestra de signos de choque como la presión arterial baja, la temperatura corporal baja, el pulso muy rápido y débil. Los exámenes que se pueden llevar a cabo comprenden los análisis bioquímicos de la sangre, que incluyen pruebas de la función renal, porque pues los riñones son uno de los más afectados cuando la persona pues está teniendo ese momento de shock. Tomografía, ecografía o radiografía de las áreas sospechosas, endoscopía y el hemograma o el conteo sanguíneo completo, pues para verificar más que nada cómo está la persona, o para descartar que esté teniendo un shock. En el tratamiento, pues depende del estado de gravedad del paciente. Puede requerir un tratamiento de emergencia, incluida la administración de fluidos o también pues una transfusión sanguínea, inclusive. La prevención, pues el tratamiento oportuno de la causa reducirá el riesgo de desarrollo de la forma grave de shock y la administración de los primeros auxilios en forma oportuna puede ayudar a controlarlo. Es decir, pues si estamos en la calle, por ejemplo, y la persona pues empieza, no sé, tal vez convulsionar o pues es importante que nosotros verifiquemos el estado del paciente, el pulso, entre otras cosas, entonces podamos darle primeros auxilios oportunos, por ejemplo, como aparece aquí la mujer que está con sus piernas elevadas,
¿Para qué? Porque hay un retorno venoso hacia los órganos que están pues en la parte del abdomen y todas esas partes donde se necesita más la sangre. En la hipervolemia pues es un aumento, como bien lo dice, al trastorno hidroelectrolítico consistente, donde hay un aumento normal del volumen del plasma en el organismo, de la cantidad de líquido extracelular. Su etiología, pues es un exceso de sodio y la ingesta de líquidos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque pues aquí, como hay un aumento y pues los riñones, como son los encargados también de eliminar el agua, como lo estaba mencionando, pues no lo van a estar haciendo al 100%, entonces pues no se va a estar eliminando. Insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca crónica, la cirrosis hepática, que esta pues nos puede causar el aumento de líquidos, ya que pues produce una alteración que se llama ascitis. Entonces, esto quiere decir que pues cuando hay una cirrosis, se desarrolla una hipertensión portal que va como consecuencia de una vasodilatación arterial esplásmica. Entonces, esto quiere decir que esa arteria, esa vena, va a aumentar su tamaño y lo que pasa por ahí va a seguir siendo la misma cantidad. Entonces, el cuerpo lo va a detectar, no sé, por ejemplo, como una hipovolemia. Entonces, siempre el cuerpo va a tratar de mantener ese equilibrio. Entonces, se van a activar diferentes mecanismos para incrementar el volumen plasmático y contrarrestar esa hipovolemia. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene cirrosis? No tiene una homeostasis circulatoria adecuada. Entonces, los sistemas compensadores, que buscaban una regulación van a activar de manera persistente. Entonces, habrá una retención de agua y de sodio, lo que va a provocar, pues, lo que les venía diciendo como una ascitis. Entonces, pues, ahí hay una acumulación y no queremos que haya eso. El bajo consumo de proteínas y el síndrome nefrótico también es una causa. El síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, como les estaba diciendo, pues un aumento de esta va a causar un sodio bajo y pues una disminución de esta pues va a causar una hipernatremia, es decir, un aumento, y es lo que pues no queremos aquí. La terapia con líquidos intravenosos inadecuada. En su fisiopatología, pues el agua corporal y el sodio aumentan de gran manera. Si el sodio urinario es mayor a 20, provoca un fallo renal agudo o crónico. Y si es mayor de 10, induce a un fallo cardíaco, cirrosis o hasta padecer el síndrome nefrótico. Entonces aquí cuando se encuentran concentraciones más de sodio mayores a 20 en la orina, pues entonces quiere decir que el riñón no está funcionando de la manera más adecuada, no lo está reteniendo. En su cuadro clínico, pues edemas, que son los hinchazón en las piernas y los brazos y el líquido en el abdomen. La dilatación de las venas del cuello, es decir, estas se van a ver un poco más grandes, ya que se van a encontrar dilatadas. Los estertores, que son los ruidos pulmonares anormales, pues esto puede suceder ya cuando, por ejemplo, está entrando el líquido a los pulmones, puede haber este tipo de ruidos, ya hay demasiado líquido y todo está entrando. Y la taquicardia, que pues es el aumento del latido cardíaco, ¿no? Está muy rápido. El aumento de la tensión arterial, el pulso y la presión venosa central. Hay un aumento de peso, pues, por la acumulación de líquido, mayor gasto urinario, disnea y sibilancias, es decir, dificultad para respirar. Su diagnóstico, pues, es el BUN, que significa nitrógeno ureico en sangre. Se va a ver disminuido y pues se hace una prueba y se verifica que pues cómo está, entonces aquí se ve disminuido. Hematocrito disminuido. Esta disminución se debe a la disolución del plasma y también se puede deber a la deficiente ingestión de proteínas y anemias. Entonces, si hay mayor líquido, pues el sodio está disminuido, como les mencioné, y los electrolitos. Entonces, pues el plasma se ve pues diluido. Entonces, en el tratamiento, restricción hídrica, pues no queremos más líquidos, y diuréticos.
En la prevención, vigilar la aparición de signos y síntomas, vigilar la aparición de edemas en las partes distales y en la zona sacra, o bien edema generalizado, pues en cada turno es muy importante que pues le estemos mencionando a la enfermera que del siguiente turno, pues todos los cambios que ha tenido nuestro paciente o si ha presentado edemas en diferentes partes. Observar la aparición de disnea, que es la dificultad para respirar, la taquicardia, la distensión venosa en el cuello, que es lo de las venas que se dilatan y se ponen más grandes, los ruidos respiratorios, tos productiva con esputos espumosos y rosados, pues en cada turno, la ingestión de un máximo de 500 centímetros cúbicos, creo que son, de líquidos por recomendación del nefrólogo. Aquí se tiene que tener un control de los líquidos y un control de la diuresis, es decir, de la orina. Y pues eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber, porque sí como que me trababa a ratos y pues a lo mejor alguien no me entendió algunas cosas. Muchas gracias, Dulce. Jóvenes, preguntas, aprovechen. Nos quedan 3 minutos del video para concluir. En lo particular, te agradezco la paciencia y la forma de cómo lo explicaste. Está muy digerido, está hasta cierto muy bien, punto Dulce. sencillo. Muchas gracias. Y es algo gratificante. Me han sorprendido. Hasta ahorita, la tercera es la vencida, dicen, y las 3 han estado excelentes. No sé si alguien se quiera sumar para seguir presumiendo del grupo 3. Me dicen, por favor, para apartarles un lugar para la próxima semana. Y sí los invito, por favor, a que revisen las lecturas para que hagan sus cuadros sinópticos que nos toque esta semana, porque nos quedan hablar, pues, de las natremias y las calemias. Entonces, ¿preguntas, jóvenes? Osmara. No, ninguna, solamente agradecer la participación de mi compañera Dulce, que estuvo muy bonita su exposición, muy entendible. Muchísimas gracias. Gracias, Osmara. Aquí vi que entraron unos colados del 5 o del 6. Por ahí los vi que entraron ahorita. O aluciné, los estoy soñando. ¿No hay nadie del 6 aquí de observador? Iba a decir de metiche, de observador. ¿No? ¿Son todos del 3? Bueno, les voy a pasar el link ahorita del video. Muchas gracias. Repito, Dulce, Osmara, Jania. Prácticamente en este mes, hablando del sistema renal, me han dejado con una agradable experiencia, y los invito a los demás a que se sumen. Acuérdense que la mejor forma de generar conocimientos para el término de nuestra carrera es exponernos, porque no solamente es dominar el tema, sino también nosotros lo que tenemos en nuestro contexto. Ahorita teníamos pues algunos ruidos extraños. Yo los invito, por favor, a respetar el espacio donde su compañera esté hablando o su compañero, porque si esos accesorios de los micrófonos abiertos es un poco complicado. Entonces, si no tienen dudas, jóvenes, cualquier cosa, estamos en contacto. ¿Vale? La mejor de las bendiciones para todos ustedes. Bonita semana. Maestra. Gracias. Gracias, maestra, igualmente. Bye.